Eumenes nació en Cardia, una pequeña ciudad en el Quersoneso. Plutarco desconfía la versión del historiador Turis de Samo cuando asegura que su padre se había visto reducido a la pobreza al oficio de carretero, así que es mucho más plausible la versión de Népote, que lo sitúa como vástago de una noble familia. Bueno, el padre le brindó una buena educación a Eumenes, ya que en su época había escuelas públicas donde se enseñaba a niños de todos los niveles sociales. El rey Filipo II de Macedonia pasó por casualidad en un momento por Cardia y fue al campo de ejercicio para ver a los hombres y niños luchando. En esa ocasión Eumenes estaba presente y mostró tanta energía y habilidad como luchador que Filipo quedó encantado con él y lo tomó a su servicio, donde permaneció durante 7 años. Cuando murió Filipo, Eumenes fue elevado a un alto cargo bajo el mando de Alejandro, debido a su talento para los asuntos militares, y se convirtió en uno de los oficiales favoritos de ese monarca, sirviéndole durante 13 años. Esto fue notable porque Eumenes no era nativo de Macedonia, y por esa razón se negó a interferir en las disputas que surgieron después de la muerte de Alejandro, diciendo que no le correspondía, como extranjero, tomar parte en las disputas entre los dos partidos macedonios. Pero cuando se resolvieron todos los problemas, los generales se reunieron para dividir las diversas provincias y ejércitos. Luego, Capadocia y Paflagonia, el Ponto Euxino hasta Trapesunte, cayeron en manos de Eumenes. Estos países no estaban sujetos a los macedonios, por lo que Leonato y Antígono fueron los dos comandantes elegidos para ir con sus ejércitos y colocar a Eumenes en el poder. Sin embargo, lo abandonaron en último momento para desempeñar funciones que prometían mayor gloria, y él fue con su ejército a pedir ayuda a Pérdicas, que era una persona muy importante en Macedonia. Pérdicas era muy amigo de Eumenes y no solo le tomó confianza, sino que al cabo de un tiempo lo condujo personalmente a Capadocia con un gran ejército, y una sola batalla consiguió establecerlo en el gobierno. Tras haber colocado guardias y oficiales de su confianza en las distintas ciudades, Eumenes acompañó a Pérdicas hasta Cilicia y hubiera querido regresar con él a su corte, pero todavía quedaban provincias cercanas a Capadocia por conquistar, y pensó que lo mejor para Eumenes era estar allí para ese propósito. Cuando Pérdicas estaba en guerra con Ptolomeo, Crátero y Antípatro, dos de los generales más distinguidos de Alejandro le hicieron la guerra, y como no podía oponérseles, nombró a Eumenes comandante en jefe de las fuerzas en Armenia y Capadocia. Neoptólemo, el capitán de la guardia de Alejandro, se negó a someterse al gobierno de Eumenes y le presentó batalla, pero fue duramente derrotado y huyó para pedir ayuda a los generales Crátero y Antípatro, en particular a Crátero, que era el favorito de los macedonios, diciendo: «Son tan queridos por ti, que si vieran tu sombrero u oyeran el sonido de tu voz, correrían hacia ti con las espadas en las manos». Y esto era cierto, y Eumenes lo sabía, por lo tanto no dijo nada a sus tropas que iban a luchar contra Crátero, lo cual fue una sabia muestra de mando. Se guardó el secreto por completo para sí mismo, pero tuvo cuidado de organizar su ejército de tal manera que una fuerza extranjera lucharía contra Crátero, porque no se atrevía a confiar en los macedonios para hacerlo. La batalla fue desesperada, y aunque Crátero luchó valientemente, fue asesinado. Muchos pasaron por encima de su cuerpo sin reconocerlo, pero uno de los oficiales de Eumenes, que conocía bien al general muerto, saltó de su caballo y protegió el cuerpo hasta que terminó la batalla. Eumenes fue elevado a un alto cargo por su victoria, pero los macedonios se indignaron tanto cuando descubrieron que habían sido dirigidos contra uno de sus propios compatriotas, a quien amaban y admiraban, y dictaron sentencia de muerte contra Eumenes. Pérdicas, que había sido amigo de Eumenes, probablemente también se habría vuelto contra él si hubiera estado vivo, pero fue asesinado en un motín en Egipto 2 días antes de que llegara la noticia. Así Antígono y Antípatro
se hicieron cargo del ejército contra Eumenes, quien nuevamente demostró una maravillosa habilidad como general, pues pagó a sus soldados tan liberalmente y dividió el botín tan justamente, que cuando se descubrió que el enemigo había distribuido papeles en el campamento, ofreciendo una gran suma de dinero y altos honores a quien matara a Eumenes, hubo tanta indignación que incluso los macedonios se unieron a él nuevamente y formaron una guardia personal de 1000 hombres para su protección. Eumenes perdió algunas batallas y ganó otras, y se vio obligado a trasladarse de un lugar a otro tan constantemente que dio permiso a sus soldados para que abandonaran su mando. Esto fue en parte por su propia seguridad y en parte porque era conveniente huir ante el enemigo con un ejército tan grande. Así que cuando se retiró al castillo de Nora, en la frontera de Capadocia, solo tenía 500 jinetes y 200 soldados de a pie. Y esto está bien, porque un número mayor difícilmente podría haber cabido en un espacio tan reducido. En cambio, a Eumenes le resultó difícil dar a sus hombres y caballos el ejército adecuado, pero así fue como lo hizo. Los hombres utilizaron la habitación más grande del fuerte para sus paseos, y se les instó a mantenerse en forma, a estar preparados para la huida. También a los caballos se los ejercitaba hasta quedar sin aliento y cubiertos de sudor. Ese modo de entrenamiento, junto con una buena alimentación, los mantenía en excelente estado. Después Eumenes fue invitado por Antígono a una conferencia antes de empezar un asedio, y Eumenes contestó: «Oh no, Antígono tiene muchos amigos y generales que podrían ocupar su lugar en caso de que le ocurra algo, pero las tropas bajo mi cuidado no tienen a nadie más que yo para comandarlas y protegerlas. Antígono debe por lo tanto enviar rehenes si quiere tratar conmigo en persona. Debe ser el primero en dirigirse a mí», replicó Antígono, «ya que soy un hombre más importante que él». La respuesta de Eumenes fue: «Mientras sea dueño de mi espada, nunca pensaré que ningún hombre sea superior a mí». Entonces Antígono envió a su sobrino al fuerte como rehén, y Eumenes salió. Los dos generales habían sido amigos y compañeros en tiempos anteriores, por lo que cuando se vieron se abrazaron calurosamente. La conferencia duró mucho tiempo, pero como Eumenes insistió en conservar el gobierno de sus provincias y exigió además una gran recompensa por sus servicios, no se pudo hacer ningún trato. Durante la entrevista, algunos enemigos se acercaron para echar un vistazo al hombre que había causado la muerte de Crátero. Temiendo que pudieran ejercer alguna violencia, Antígono les ordenó que se mantuvieran a distancia e incluso ordenó que los ahuyentaran con piedras. Sin embargo, se agolparon, por lo que rodearon a Eumenes con sus armas. Antígono ordenó a sus guardias que mantuvieran a raya a la multitud, y con no pocas dificultades lo llevó sano y salvo de nuevo al castillo. El asedio duró hasta la muerte de Antípatro, cuando Antígono, cuya mente estaba llena de planes, y dirigió su atención hacia Macedonia, pero necesitaba un general competente que lo ayudara, por lo que levantó el asedio del castillo de Nora, después de haber obtenido el juramento de Eumenes sobre ciertas propuestas suyas, una de las cuales era la lealtad a sí mismo y a la familia real de Macedonia. Entonces todos los soldados que habían abandonado a Eumenes acudieron a él desde diferentes partes del país hasta que tuvo un poderoso ejército. Esto desagradó tanto a Antígono que ordenó que se reanudara el asedio, pero era demasiado tarde porque Olimpia, la esposa de Alejandro, había invitado a Eumenes a que fuera a su casa y protegiera a su hijo, cuya vida temía que estuviera en peligro. Desde ese momento Eumenes se convirtió en un fiel aliado de la familia real, sobre la que su influencia llegó a ser valiosa, pero era lo bastantemente astuto para estar siempre al acecho de Antígono, que estaba tan celoso de él que se había convertido en su enemigo. Al final Antígono llegó realmente, pero Eumenes estaba preparado y se opuso a él con tal vigor cuando intentó cruzar el río, que 4000 de sus hombres fueron capturados y el canal quedó obstruido con sus muertos.
Poco después de este sangriento acontecimiento, al saber que Eumenes estaba enfermo, Antígono, que no había perdido la esperanza de la victoria, avanzó de nuevo. Eumenes estaba realmente demasiado enfermo para comandar el ejército, pero no se moverían sin él, por lo que él mismo se hizo llevar en una litera a cierta distancia de la retaguardia para que su descanso no fuera perturbado por el ruido. No habían avanzado mucho cuando apareció el enemigo, marchando hacia la llanura desde las colinas vecinas. Sus armaduras brillaban brillantemente a la luz del sol, y las tropas quedaron tan impresionadas cuando vieron la caravana de elefantes con torres a sus espaldas, y todo el despliegue de hombres y armas además, que dejaron las armas en el suelo y declararon que no darían un paso más sin Eumenes. Al escuchar esto, Eumenes instó a sus esclavos a que se apresuraran a avanzar con su litera, y cuando abrió las cortinas y agitó la mano, las tropas gritaron de alegría y desafiaron al enemigo, pues se creían invencibles con él a la cabeza. Lo mismo hizo Antígono, y cuando divisó la litera, que era transportada de un ala a otra del ejército, se rió a carcajadas y dijo a sus amigos: «Esa litera es la que nos presenta la batalla», y así inmediatamente se retiró a sus trincheras. Dos oficiales de Eumenes habían estado celosos de él durante mucho tiempo, por lo que tramaron un complot contra su vida, acordando utilizarlo en una batalla más y asesinarlo inmediatamente después. Antígono logró durante el siguiente combate apoderarse del bagaje sin ser visto, pero uno de los oficiales celosos que hemos mencionado envió a preguntar después de la batalla si se lo podían devolver. Antígono respondió: «Te devolveré el bagaje y te trataré en todos los aspectos con gran bondad si pones a Eumenes en mis manos». Los conspiradores eran los jefes de los Argiráspides, creo que así se pronuncia. Ellos decidieron entregar al valiente hombre al enemigo, por lo que aprovecharon un momento favorable para caer sobre él, arrebatarle la espada y capturarlo. Así que cuando fue llevado por en medio de los hombres que había comandado, pidió que se le permitiera hablar con ellos, y dijo: «¿Qué trofeo, oh los peores de los macedonios, querría erigir Antígono sobre vosotros, equiparable al que levantáis sobre vosotros mismos al entregar como prisionero a vuestro general? ¿Acaso no sería terrible que vosotros vencedores reconocieran la derrota por unos bagajes, como si en las riquezas y no en las armas estuviera el vencer, puesto que enviáis a vuestro jefe como rescate del bagaje? Por mi parte, aunque así me lleven, no estoy vencido. He vencido al enemigo y mis compañeros soldados me han arruinado, pero os conjuro por el dios Zeus y por las terribles deidades que presiden los juramentos, a que me matéis aquí con vuestras propias manos. Si otro me quita la vida, la acción seguirá siendo vuestra. Antígono no se quejará si le quitáis el trabajo de las manos, porque no quiere a Eumenes vivo, sino a Eumenes muerto. Si escogéis no ser los instrumentos inmediatos, soltad a uno solo, y si no me confías una espada, arrójame atado como estoy entre las fieras». Algunos de los soldados lloraron y quisieron acceder a su petición, pero los Argiráspides estaban de acuerdo en su captura y decían: «No es más que un quersoneso que nos ha preocupado a los macedonios con infinitas guerras. Guíalo, guíalo». Y así lo obligaron a seguir adelante. Pero a causa de su antigua amistad, Antígono no podía soportar que Eumenes fuera llevado ante él. Por lo tanto, cuando le preguntaron cómo debía ser mantenido el prisionero, él dijo: «Como se mantendría a un elefante o a un león». Sin embargo, pronto ordenó que le quitaran las pesadas cadenas e incluso permitió que un esclavo lo atendiera y que algunos amigos lo visitaran y le llevaran lo más necesario posible. Mientras tanto, estaba deliberando cómo deshacerse de él. Al final, los oficiales macedonios insistieron en que se le diera muerte, pero no les importaba cómo, siempre que se hiciera, y Antígono no se atrevió a posponerlo, así que el prisionero, después de haber estado privado de alimento durante 3 días, fue ejecutado.
El cuerpo fue quemado con honores y las cenizas fueron colocadas en la urna de plata y enviadas a los amigos de Eumenes en su tierra natal. Este fue el final de alguien que se elevó a una posición alta únicamente por sus propios esfuerzos, pero cuya vida probablemente será de interés solo para aquellos aficionados a la aventura militar.